Espacio para Luis García Langa que tendremos que ir ampliando durante los próximos meses o semanas, porque la verdad que se acumula la información y a veces parece que la economía es cosa de unos pocos, pero jolín, nos está afectando a todos y mucho en los últimos tiempos. Y además hoy tenemos noticias frescas. ¿Es así o no es así? Don Luis García Langa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, y tanto que es así, Jaime. Ahora hemos conocido los datos de inflación que bueno, que son mejores de lo que se esperaba, creo que por cuarto mes consecutivo, así que bueno, seguimos un poco con si bien no, a lo mejor es mucho decir buenas noticias de la semana pasada, pero sí que con noticias pues un poquito más esperanzadoras. Bueno, una inflación que ya baja de los 8 puntos, algo es algo. Sí, estaba cantado, porque la inflación ha venido derivada de una subida de materias primas muy bestias desde mediados del año pasado aproximadamente. Tanto materias primas energéticas, todos sabemos lo del gas y el petróleo cómo nos ha subido y lo que estamos pagando de factura de luz y cada vez que ponemos la gasolina. Esto evidentemente ha hecho que las empresas tengan más gasto también de energía, que lo han repercutido más o menos a su cliente final, menos que más, pero bueno, una parte lo han repercutido, subida de los alimentos, subidas en materias primas industriales, pero todas estas subidas de materias primas desde junio aproximadamente de este año están cayendo, algunas muy fuertemente, por ejemplo las industriales, acero, níquel, hierro, cobre, están por debajo del 31 de diciembre del año pasado, o sea, las caídas son significativas, muy por debajo del inicio de la guerra de Ucrania. Las alimentarias también están por debajo del inicio de la guerra de Ucrania, y también las energéticas, incluso el gas, futuros del gas que incluso se pusieron en negativo, Jaime, porque lo que ha hecho Europa es abastecerse de mucho gas caro y claro, ha habido semanas que no se ha vendido gas, entonces el futuro del precio del gas se ha puesto en negativo porque Europa se abasteció demasiado de gas. Aún así puede haber problemas con el gas, yo ahora lo digo medio riendo, pero es un problema que ni mucho menos ha pasado. Bueno, hablamos de inflación, ya llevamos meses hablando mucho de inflación. Hoy el diario El Mundo, por ejemplo, ya habla de otro concepto que tendremos que ir, imagino, asumiendo, que es el de estanflación. Lo dice por aquello de que junto a esa subida de precios del 7,3% se le suma un PIB frenado al 0,2% durante el tercer trimestre. ¿Qué es la estanflación, Luis? La estanflación precisamente es eso, es estancamiento económico o incluso descenso de la economía, crecimiento económico negativo, unido con inflación. Es un poco el peor escenario que puede haber. ¿Por qué? Porque para luchar contra la inflación lo que tienes que hacer es ralentizar la economía. De hecho, es lo que está pasando, las materias primas están cayendo porque la economía se está frenando. Estados Unidos entró en recesión técnica hace dos trimestres. Ayer justamente presentó datos de crecimiento económico muy por encima de ese crecimiento negativo y también por encima de lo esperado. Por lo tanto, a lo mejor en Estados Unidos ha sido un pequeño bache o será continuado y la excepción ha sido este mes, pero lo que pretenden con la subida de tipos de interés que estamos viendo en todo el mundo, y ayer también hubo subidas de tipos de interés en Europa, que también luego profundizamos un poquito. Esto lo que está provocando es que el mundo crezca menos. Es el arma que tienen. Oye, pues suben los precios, pues hacemos que la gente compre menos, ni más ni menos. Es tan simple como esto. Si el banco presta menos dinero porque el tipo de interés es más alto, la gente compra menos casa, la gente va menos de viaje, la gente compra menos coches, las empresas crean menos producto, por lo tanto se consume menos. Claro, si hay crecimiento económico negativo, pues ostras, te quedas sin el margen de reducir ese crecimiento. Por lo tanto, ahí puedes ver cómo las familias sufrirían una subida de precios y al mismo tiempo menos ingresos. Es un poquito lo peor que puede pasar. Creo que no nos vamos a encontrar un escenario de estos. De hecho, lo que nos podemos encontrar seguro es con un crecimiento económico flojo, incluso negativo, eso no hay duda. Venimos de cierta euforia económica que había que frenar, veníamos de tipos de interés negativos de 6 años, eso había que frenarlo, eso ha sido un crecimiento económico durante años muy artificial, por lo tanto creo que incluso es hasta positivo, te diría, y
Lo que no es, lo que se está frenando es la inflación, como te he dicho, pues datos de inflación ya bastante estables. Hoy no solo ha presentado España, también ha presentado Francia y Alemania, que no han sido tan buenos, han subido un poco más de lo previsto, dentro de límites pues todavía pues medio decentes, pero más de lo previsto, todavía afectados, entiendo, por la subida del gas previa a las caídas que te he dicho, por ese exceso de abastecimiento a precios caros de gas. Todavía pues ha impactado en Francia, en Alemania, un poquito más de lo previsto. Por ejemplo, en Francia el IPC este mes ha subido un 1%, es bastante para un mes, o en Alemania ha subido el 1.1%, por encima de lo esperado. Es verdad que inferior en Alemania el 1.7%, hablo de mensual, no de tasa anual, que creció el mes pasado, pero bueno, por encima de expectativas y por encima de lo que consideramos todavía sano. Es verdad que la inflación se está frenando, son datos mejores de los anteriores, pero todavía ese impacto del gas, y junto con el que las empresas que ya están intentando repercutir esos costes energéticos que han tenido a sus clientes, pues hace que no se acabe de frenar. Es verdad que un freno se está viendo, pero no un descenso. Esperemos que en los próximos meses la inflación sí que empiece a caer con cierta fuerza, y ahí nos podríamos olvidar de esta inflación, pasaríamos a hablar de recesión, de ralentización económica, que eso no tengo poca duda que lo habrá. Bueno, en todo caso, vamos a recordar que Luis García Langa nos dijo hace un par de semanas, no lo olvidaremos, Luis, que no nos fuéramos como locos al banco a renegociar las hipotecas. Y yo te dije, ojo que tengo una que en abril tengo que... No, tranquilo. Muy bien, yo os cuento las semanas para que me empiecen a bajar los tipos, y de momento los siguen subiendo, y esta semana al 0,75. Correcto, a ver, no, lo han subido un 0,75 al 2%. Exactamente. Hay que pensar que es una subida totalmente prevista, no es extraordinaria. El mercado esperaba esta subida, pero todavía estamos viendo que el Euribor está a tasas todavía más caras, por ejemplo. Por lo tanto, el Euribor ha descontado ya más subidas de las que está teniendo el Banco Central Europeo. Ahora estoy mirando, por ejemplo, el Euribor a 12 meses está al 2,70 al cierre de ayer, contra el 2 pelado que está el Banco Central Europeo. Ajá. Venimos de bajar, o sea, estamos al 2,69, hace una semana estaba al 2,73, es decir, el Euribor diario, después hay que ver el mensual, que es el que se coge como referencia, está empezando a bajar un poco, porque ya se espera, precisamente por esa ralentización económica que te decía, precisamente por esos precios de inflación un poco ya estancados. El dato de Alemania y Francia, insisto, no ha sido bueno, el de España sí, y al final el Euribor es un índice europeo. No, que a nosotros no tengamos inflación, si Alemania tiene, seguirán subiendo tipos, pero es verdad que parece, de hecho, uno de los comentarios de la gobernadora del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, ayer, fue que está funcionando esta política restrictiva de tipos de interés. Por lo tanto, si está funcionando, y además decía que la ralentización económica está siendo un hecho, que para final de 2022 esperan ya datos negativos, y para 2023 datos negativos. Eso hace que los tipos de interés ya no puedan subir mucho más. Habrá más subidas, pero es que tendría que subir 0,7 puntos más para que el Euribor se ponga al nivel de los tipos oficiales. Por lo tanto, el Euribor, que es un mercado secundario, que es el tipo al que, en teoría, los bancos se negocian entre ellos el dinero interbancario, pues ha subido más de lo que ha subido el tipo de interés. ¿Por qué digo que no hay que correr para renegociar y pedir hipotecas fijas? Porque al final el banco lo que está haciendo es poner tipos fijos muy por encima ya de una media de un Euribor normal, que será durante 25 o 30 años esperado. Si me lo hubieras dicho, y además ya te lo comenté, si lo hubieras dicho hace 6 meses, te hubiera dicho sí, corre a hacer un tipo fijo, porque ofrecían tipos fijos del 1 y pico. Ostras, eso era un regalo. Sobre todo para gente que tuviera una hipoteca relativamente nueva. Si te queda poco, no, porque ya pagas poco interés por el sistema por cómo funcionan los cuadros de amortización, pero las hipotecas nuevas, todas las que se podían hacer a tipo fijo por debajo del 2%, era un chollo. ¿Qué pasa? Que ahora los tipos fijos están por encima. Sobre todo, cuidado a todos los oyentes, cuando vayáis al banco y os ofrezcan un tipo fijo del 2%,
realmente os están ofreciendo un tipo fijo seguramente en torno al 3. ¿Por qué? Porque si no vinculas un seguro de vida, un seguro de hogar, que seguramente te costará 4 veces más de lo que te cuesta en una correduría de seguros normal, estás haciendo un plan de pensiones que tendrá una rentabilidad mucho peor que un plan de pensiones bueno, fondos de inversión que tendrán mucho peores fondos de inversión, mucho peor rentabilidad que un fondo de inversión bueno, la alarma, el móvil, pues todas estos productos vinculados que hace que tengas una hipoteca al 2%, lo mismo estás pagando realmente una hipoteca al 3%. Por lo tanto, cuando vayáis a renegociar hipoteca o a pedir hipoteca, mirad siempre la TAE que os saldrá sin producto vinculado. Oye, que después uno de los productos vinculados es domiciliar la nómina, pues claro. Perfecto, porque así es un trabajo que os ahorráis. Si con los productos vinculados eres capaz de llegar a lo que el banco te ofrece como mejor oferta, ¿cuál sería una buena oferta para un fijo ahora? Algo que tú dirías, cógelo pensando a medio plazo, no lógicamente en los próximos 12 meses. Claro, pues por debajo del 2 y poco, entre el 2,2, si me apuras, gente que no tenga una buena planificación financiera, 2,5, por debajo del 2,5, el 2,5 y el 2 lo pondría en duda, habría que analizar muchas cosas, por debajo del 2 sí. Por debajo del 2 podría ser un buen tipo fijo. Por encima del 3, digamos que ya no te va a compensar, porque se supone que estos tipos de interés van a volver a... Van a volver a bajar. Esperemos que nunca más en la vida volvamos a ver Euribor negativo, que sería una muy mala señal. Piensa que se puso en negativo a raíz de la crisis financiera. No queremos que se repita otra crisis financiera ni nada, la crisis financiera inmobiliaria de 2007-2008. Esperemos que nunca más vuelva a pasar eso, porque los tipos de interés negativos son una rareza de mercado, una irracionalidad brutal. No tiene ningún sentido y no se debería repetir. Pero tener Euribor en torno al 1, 1,5, 2... pues eso al final te hace una media de más o menos el 2 más un diferencial del 0,5, pues ese 2,5 que comento. Si puedes conseguir un Euribor más 0,30, más 0,40, pues mucho mejor. Si además tienes dinero ahorrado que te está dando rentabilidad, por si acaso el Euribor sube mucho, poder amortizar la hipoteca, porque imagínate que tú tienes un dinero ahorrado, que lo tienes bien invertido y te está dando entre el 5 y el 10% anualizado. Pues paga el Euribor variable, que si te sube al 4, al 5, pues ahí cancelas, mientras esté en el 2 y algo, pues es un diferencial, y no hagas tipo fijo. Entonces hay mucha casuística, Jaime, pero como norma diría eso, por debajo del 2 tipo fijo, por encima entre el 2, 2,5 hay que mirarlo, y por encima del 2,5 yo no me parece una buena oportunidad. Bueno, vamos a acabar con las bolsas, que sé que te gusta mucho. Tenemos novedades además en las redes sociales, en las dos, porque tenemos nuevo propietario de Twitter, esta vez sí, además ha entrado con el hacha y se ha cargado todos los altos directivos de la compañía, y tenemos a Meta, que empieza, a lo que era Facebook, a Meta, que empieza a tener serias dudas sobre si aquello que nos vendían del metaverso es tal como lo pintaban o no. De momento ha caído hasta un 20% en los resultados. Ellos, Luis, insisten en que eso va a ser el futuro, pero ya empieza a generar dudas el metaverso, y en este caso concretamente a través de Meta, que es, insisto, lo que antes era Facebook y que además incluye otras redes sociales o el propio WhatsApp, ¿no? Correcto, WhatsApp, Instagram, Facebook son las redes más conocidas de Meta Platforms, como se denomina ahora la antigua Facebook, el holding que reúne todas estas. Sí, se había un castañazo en bolsa, piensa que ha caído el 20% en un día, pero ese 20% en un día realmente es un 80%, casi un 75% desde máximos de octubre del año pasado. Es decir, la compañía vale un 25% de lo que valía hace un año. Es una caída brutal, es una caída pues prácticamente de precios de quiebra. Es verdad que todavía capitaliza muchísimo, todavía su valor en bolsa es muy muy elevado, porque cotiza, creo que es 5 veces más que el actual Twitter, con las subidas que ha tenido Twitter por la compra, por la prima que ha pagado, que se espera que pague Elon Musk por hacerse con la compañía. Aún así es 5 veces su tamaño, por lo tanto Meta todavía es un gigante. Pero ostras, es un gigante que se ha metido una castaña muy fuerte, que no confían los inversores en él. Hay que analizarla, nosotros la vamos a analizar porque ya, pues oye, las caídas ya son muy fuertes. Cuando no los resultados, hay algunos datos que no son tan negativos como parece, pero de hecho todas las Big Techs, exceptuando Apple, han presentado resultados peores de lo esperados y con previsiones para el futuro no muy buenas. Por ejemplo, Amazon presentó ayer y también hoy va a caer en torno al 12% más aproximadamente. Eso es lo que anticipa el after hours, que se llama en Estados Unidos, cotizan en un mercado no electrónico.
Que a Microsoft, que presentó resultados buenos, también aún así cayó con fuerza. Se salva Apple, Alphabet, o sea, Google también, unos resultados malos y un desplome en bolsa. Por lo tanto, algunas grandes tecnológicas son un poco la excepción a los grandes resultados empresariales que están presentando las compañías muy buenos en Estados Unidos, por ejemplo, Visa, Mastercard, Coca-Cola, la resultados extraordinarios y la tecnológica no tanto. Y aún así, resultados buenos hoy, por ejemplo, en España de BBV, hace un par de días de Santander, y el mercado les está penalizando, a lo mejor puntualmente, una barrida de mercado puntual posiblemente, pero bueno, aún así las bolsas, gracias a esos resultados empresariales que están siendo buenos en las últimas semanas, siguen subiendo. Está siendo otra buena semana en bolsa, que ya llevamos un par, afortunadamente, después de las caídas de todo el año. Y veremos si esto continúa, pero es verdad que los resultados están animando mucho, junto a datos de inflación no tan malos como los anteriores. Parece que las bolsas quieren rebotar. Bueno, pues estaremos atentos, y además la suerte que tenemos ahora aquí en Radical Vía es que hay alguien que nos asesora, que él es Luis García Langa. Vamos a aprovechar para hacer un poco de publi, porque quien tenga unos ahorrillos también te puede venir a ver a ti, ¿no? Llamar a la puerta, toc toc, y decir: Luis García Langa, quiero ganar dinero con mi capital ahorrado, ¿no? Nosotros tenemos carteras gestionadas, que es donde yo tengo mi dinero, o sea, que para que os hagáis una idea, y cualquiera puede invertir. Además lo tenemos configurado de una forma que no hace falta un mínimo muy alto, que con 3.000 euros podemos invertir en alguna de estas dos carteras, una más conservadora y una más arriesgada. Así que evidentemente todo el mundo está invitado. Si entran en nuestra web, en corredordefondos.com, ahí tienen bastante información. Está mi teléfono, o sea que cualquier cosa a vuestra disposición, como siempre, Jaime. Muchas